Bueno, vamos a comenzar la clase de glándulas de secreción interna. Y estas glándulas son glándulas carentes de conductos excretores que se comuniquen con el exterior. Por lo que sus productos, que son hormonas generalmente, son vertidas en el torrente sanguíneo que lo transporta hacia los diferentes órganos o tejidos sobre los que actúan. Estas glándulas de secreción interna son la glándula hipófisis, las glándulas suprarrenales, las glándulas tiroides, las glándulas paratiroides y el timo. Comencemos con la glándula hipófisis. Esta glándula hipófisis está comprendida por un lóbulo anterior o adenohipófisis y un lóbulo posterior o neurohipófisis. Pesa entre 50 y 55 centigramos. Las medidas son de 5 a 6 milímetros de diámetro vertical, de 10 a 14 milímetros de diámetro transversal y de 8 a 6 milímetros de diámetro anteroposterior. La ubicación y las relaciones son las siguientes. Está ubicada esta hipófisis en la celda hipofisaria, que está delimitada hacia adelante por el tubérculo hipofisiario y por el quiasma óptico, hacia atrás por la lámina cuadrilátera del esfenoides, hacia arriba por la tienda de la hipófisis y el cerebro, y hacia abajo la silla turca. Lateralmente está relacionada con los senos cavernosos, en cuyo interior pasa la arteria carótida interna y el sexto par craneal. Por fuera o en la pared de este seno cavernoso vamos a encontrar los siguientes pares craneales: el tercer par craneal, el cuarto par craneal, la rama oftálmica de Willis y el nervio maxilar superior, rama del quinto par o trigémino. Además, se relaciona rodeada por las arterias que forman al polígono de Willis. Y en esta imagen vemos cómo hacia adelante se relaciona con el quiasma óptico. Esta glándula está constituida, como dijimos anteriormente, por un lóbulo anterior o adenohipófisis y otro posterior o neurohipófisis. La adenohipófisis es la porción más voluminosa, mientras que la neurohipófisis es la más pequeña, implantándose aquí el tallo pituitario que lo comunica con el hipotálamo y la base del cerebro. La irrigación de la hipófisis está dada por las arterias hipofisiarias superior e inferior, rama de la carótida internas intracraneales, a través, además, de un sistema porta que se conecta con el hipotálamo. Está inervada por el orto simpático dependiente del ganglio cervical superior y fibras provenientes de los núcleos supraópticos y paraventriculares. Bien, y veamos entonces las funciones de esta glándula hipófisis. Y a través de la adenohipófisis actúa como una glándula secretora por sí misma. La hipófisis posterior o neurohipófisis se encarga de almacenar y liberar hormonas sintetizadas o formadas en el hipotálamo y que son enviadas a través del tallo hipofisiario hacia la neurohipófisis. Y tenemos que la adenohipófisis forma las siguientes hormonas o sintetiza las siguientes hormonas, que son la prolactina, la TSH o tirotrofina, la FSH y LH, que son las gonadotrofinas, la somatostatina o hormona de crecimiento, la ACTH, que es la adenocorticotrofina, mientras que la neurohipófisis almacena y elimina las siguientes hormonas, que son la oxitocina, vasopresina o hormona antidiurética. Muy bien, y una vez que estas hormonas son secretadas desde la adenohipófisis y neurohipófisis, las mismas van a actuar en los órganos blancos, es decir, en los órganos donde va a actuar cada hormona. Es decir, que la ACTH va a actuar a nivel de la suprarrenal, produciendo aldosterona, cortisol y adrenalina. La TSH estimula la tiroides para la producción de tiroxina y calcitonina. La GH actúa a nivel de los huesos para producir el crecimiento de los mismos.
La FSH actúa a nivel testicular y ovarios, produciendo estrógeno, progesterona, testosterona y gametos, tanto en hombre como mujer. Y la LH, junto con la prolactina, estimula la mama para la producción de leche. A su vez, la neurohipófisis va a liberar la vasopresina, que favorece la reabsorción del agua a nivel renal, por lo tanto es la hormona antidiurética, y la oxitocina es la que regula las contracciones del útero durante el parto. Pasemos a ver ahora las glándulas suprarrenales. La glándula suprarrenal es una glándula par ubicada en el poro superior de ambos riñones. Es decir, vamos a tener una suprarrenal derecha y una suprarrenal izquierda. Tiene la forma de una coma invertida con el extremo abultado hacia abajo y adentro. Esta glándula pesa 6 a 7 gramos y tiene unas medidas de 3 centímetros de alto, 2,5 de ancho y 1 centímetro de espesor. Para su estudio presenta dos caras, una anterior y posterior, dos bordes, externo e interno, y una base y un vértice. A través de la cara anterior, que es aplanada, está surcada por el ilio del órgano donde sale la vena central o principal. De esa cara anterior va a estar dada en la glándula suprarrenal derecha, se relaciona con la segunda porción del duodeno y con la cara inferior del hígado, mientras que la glándula suprarrenal izquierda se relaciona con el páncreas, estómago y a veces con el borde posterior del vaso. La cara posterior es más pequeña que la anterior y se relaciona con el seno costodiafragmático y con los pilares posteriores del diafragma, y a su vez la derecha se relaciona con la cava inferior. El borde interno es convexo y se relaciona con el pedículo renal, con el plexo solar y ganglios semilunares. A su vez, la glándula derecha, el borde interno se relaciona con la vena cava inferior y la segunda porción del duodeno, mientras que la glándula suprarrenal izquierda, ese borde interno se va a relacionar con la arteria aorta. El borde externo es cóncavo y asienta sobre el polo superior del riñón derecho y riñón izquierdo, dependiendo si es la suprarrenal derecha o suprarrenal izquierda. Y aquí tenemos la relación que tienen ese borde interno con el plexo solar y ganglios semilunares. El vértice es romo y está ubicado hacia arriba y afuera, mientras que la base está ubicado hacia abajo y adentro y se relaciona con el ilio o pedículo renal. Los medios de fijación, a través de la cápsula renal, vasos, nervios y 3 ligamentos suprarrenales, que son el ligamento hepático, ligamento cavo y ligamento diafragmático. Si hacemos un corte a la glándula, vamos a estudiar la constitución interna de la misma y vamos a observar dos zonas, una zona cortical o corteza de la suprarrenal y una zona medular o la médula suprarrenal. La médula suprarrenal es de origen ectodérmico y se encarga de la secreción de adrenalina y noradrenalina, mientras que la corteza es de origen mesodérmico y a su vez se la divide a esa corteza en 3 capas que de afuera a adentro son una capa glomerular que produce mineralocorticoide, es decir, la aldosterona, una capa fascicular que produce glucocorticoides, es decir, el cortisol, y una capa reticular que produce gonadocorticoides, que son la testosterona. Todas estas hormonas están producidas a partir de colesterol. Y por debajo de la corteza vamos a tener a la médula, o la zona medular de la suprarrenal, que producían adrenalina y noradrenalina. La irrigación de la glándula está dada por las arterias capsulares superiores, rama de la diafragmática inferior, las capsulares medias, rama de la aorta abdominal, y capsulares inferiores, rama de la arteria renal. El drenaje venoso está dado por las venas que se forman como un tronco venoso llamado vena central
o principal que sale del ilio y la del lado derecho desemboca en la vena cava inferior, mientras que el lado izquierdo desemboca en la vena renal. La inervación de esta glándula está dada por los nervios del plexo solar y nervio explánmico mayor. Veamos ahora a la glándula tiroides. Esta glándula tiroides tiene forma de H, es un órgano ubicado en la parte media del cuello, por delante de la tráquea, y tiene como función la producción de T3, T4 y calcitonina, que es la encargada de la inhibición de la resorción ósea, por lo tanto es una hormona hipocalcemiante. Pesa 30 gramos y mide 7 centímetros de diámetro transversal, 8 centímetros de longitud y 5 centímetros en diámetro anteroposterior. Presenta un istmo unido a dos lóbulos laterales. Ese istmo, si hacemos un corte, cuando se une con los lóbulos laterales, para su estudio presentan dos extremos, dos bordes y dos caras. Los extremos se continúan de derecha a izquierda con los lóbulos correspondientes. El extremo derecho se va a continuar con el lóbulo derecho, mientras que el extremo izquierdo se va a continuar con el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides. Los bordes son uno superior, que es cóncavo hacia arriba y se corresponde con el primer anillo traqueal, y de este borde se desprende una formación llamada pirámide de Lalouette, que es inconstante y representa un resto embriológico del conducto tirogloso. El borde inferior es cóncavo hacia abajo y se corresponde con el segundo anillo traqueal. Veamos las caras. Y las caras son una cara anterior, que es convexa y se relaciona con los músculos infraioideos, la aponeurosis cervical superficial y la piel. Estos músculos infraioideos, recordemos que eran los músculos tiroioideo, esternotiroideo, homoioideo y esternocleidoioideo, en primer y segundo plano. La cara posterior, por su parte, es cóncava y se relaciona con el primer y segundo anillo traqueales y con el cartílago cricoides. Estudiemos ahora a los lóbulos laterales. Estos lóbulos laterales tienen forma de una pirámide que se extiende del primero anillo traqueal hasta el sexto anillo traqueal, presentando tres caras, tres bordes, una base y un vértice. Ahí tenemos el vértice, la base, las caras son cara externa, cara interna y cara posterior, y los bordes son borde póstero externo, borde póstero interno y borde anterior. Estudiemos cada una de esas partes y qué características y relaciones presentan. Aquí tenemos una vista anterior y posterior del lóbulo tiroideo, en donde tenemos que las caras, vamos a tener una cara interna, una cara externa y la cara posterior. Los bordes, tenemos un borde anterior, un borde póstero interno y un borde externo. Bueno, veamos la cara interna, que es cóncava y abraza la tráquea lateralmente y se relaciona con la faringe, con la laringe y con el esófago. La cara externa es convexa y está cubierta por los músculos del primer y segundo plano de la región infraioidea y los músculos del primer plano de la región lateral del cuello. Y que si lo recordamos eran el músculo tiroideo, el músculo externotiroideo, el homoioideo, el esternocleidoioideo, y aquí vemos al esternocleidomastoideo y el otro del primer plano de la región anterolateral del cuello era el cutáneo del cuello. Por su parte, la cara posterior de los lóbulos de la glándula tiroide, ahí vamos a ver que se relacionan
esa cara posterior, con el paquete vasculonervioso bajo del cuello. El vértice es romo y se relaciona con el borde posterior del cartílago tiroides. La base es convexa y se corresponde con el sexto anillo traqueal. Veamos los bordes. Y habíamos dicho que teníamos un borde anterior que es oblicuo desde el vértice al istmo y en él pasan la arteria cricotiroidea, arteria tiroidea superior y el nervio laringio superior. Es decir, que está en relación con estas tres estructuras el borde anterior del lóbulo tiroideo. El borde póstero interno se encuentra entre la carótida primitiva, el cartílago tiroides y la tráquea. Y por él discurren el nervio laringio inferior o recurrente, la arteria tiroidea inferior y se relaciona con las glándulas paratiroides, superior e inferior. Por su parte, el borde póstero externo, este borde va a estar en relación con la vena yugular interna y la carótida primitiva. La glándula tiroides está irrigada por la arteria tiroidea superior, rama de la carótida externa, a través de tres ramas terminales que eran una externa, interna y posterior. La tiroidea media, que es rama del callado aórtico o del tronco arterial brachiocefálico y de ramas que penetran en el espesor de la glándula. Y la tiroidea inferior, que es rama de la arteria subclavia y da también tres ramas terminales inferior, posterior y profunda. Veamos esta irrigación en esta vista anterior y posterior de la glándula tiroides. Y vamos a tener a la arteria tiroidea superior, que era rama de la carótida externa, a la tiroidea media, rama del tronco arterial brachiocefálico, y a la tiroidea inferior, rama de la subclavia. El drenaje venoso está formado por el plexo venoso tiroideo formado a similitud del recorrido arterial, pero en sentido inverso, y va a drenar su sangre venosa por las venas tiroidea superior, venas tiroideas medias y vena tiroidea inferiores. El drenaje linfático de la glándula tiroides está dado por los vasos linfáticos que forman los plexos subcapsulares que drenan a través de los colectores mediales del istmo y laterales de los lóbulos. Tenemos un colector mediano superior que drena a los ganglios prelaringios y un mediano inferior que drena los ganglios pretraqueales y paratraqueales. A su vez, de estos ganglios va a drenar hacia los ganglios cervicales profundos superiores e inferiores de la cadena de la yugular interna, de la vena yugular interna. La inervación de la tiroides tiene una inervación simpática dada por el nervio del ganglio cervical medio que ingresa a la glándula a través de la arteria tiroidea y una inervación parasimpática dada por los nervios laringios superior e inferior o recurrente. Veamos ahora las glándulas paratiroides. Estas glándulas paratiroides son glándulas redondeadas en número de 4, de las cuales 2 son glándulas superiores, que son de menor tamaño, y 2 inferiores, más voluminosas que la anterior. Miden aproximadamente 5 por 3 por 3 milímetros, pesan 30 miligramos cada una de esas glándulas. Estas glándulas paratiroides están ubicadas en el borde póstero interno de los lóbulos de la glándula tiroides. La función que tiene es producir la hormona paratormona que estimula la resorción ósea, es decir, que extrae calcio de los huesos. Veamos las relaciones de las paratiroides. Vamos a tener que las glándulas superiores son muy pequeñas y se van a relacionar solamente
con el borde posterointerno de los lóbulos de la glándula tiroides, mientras que las glándulas paratiroides inferiores se van a relacionar con la arteria tiroidea inferior y con el nervio recurrente que pasa por dentro. Estas arterias están irrigadas por arterias voluminosas con respecto a su tamaño, por lo que ante un proceso quirúrgico generalmente sangran con mucha facilidad. Y la paratiroides superior reciben una rama de la arteria tiroidea superior, mientras que la paratiroides inferiores de las arterias tiroideas inferiores. Veamos al timo. El timo es una glándula impar ubicada en el mediastino anterosuperior y tiene una forma similar a la glándula tiroides. La función es inmunitaria y es esencial para el desarrollo y marcación de la función de los linfocitos T. Este timo presenta un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo y con respecto al peso y volumen varía según cada autor, pero generalmente el peso y el volumen del timo aumentan gradualmente y en un niño pesa 15 gramos, alcanzando su peso máximo de 20 a 37 gramos en el momento de la pubertad. Luego el timo involuciona y en las personas mayores es apenas distinguible por el tejido adiposo circundante y a la edad de 75 años este órgano pesa solamente 6 gramos. Las medidas son 5 centímetros de largo, 4 centímetros de ancho y 6 centímetros de espesor. Está compuesto, como dijimos anteriormente, por dos lóbulos unidos entre sí en la línea media y presenta a su vez una base y un vértice. Es decir, que tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, una base y un vértice. La base es la porción torácica de la glándula y se relaciona hacia adelante con el esternón y la primera costilla. Hacia atrás, la base del timo se va a relacionar con el pericardio y grandes vasos como la arteria aorta, arteria pulmonar, la vena cava superior y el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. El vértice o astas del timo corresponde a la porción cervical del timo y se relaciona por delante con los músculos esternocleidoideo y esternotiroideo. Hacia atrás se va a relacionar con la tráquea y a los lados con las arterias carótidas primitiva derecha y carótida primitiva izquierda. Este órgano o glándula está irrigado por las siguientes arterias, que son la tímica superior derecha e izquierda, rama de la arteria tiroidea superior, arterias tímicas laterales derecha e izquierda, rama de la arteria mamaria interna, y arteria tímica posterior, rama del tronco arterial brachiocefálico. El drenaje venoso del timo está dado por el plexo que se une detrás de la glándula y desemboca en el tronco venoso brachiocefálico, mientras que el drenaje linfático está dado hacia los ganglios retroesternales. La inervación del timo proviene de los nervios del ganglio simpático cervical. De esta manera hemos culminado con esta clase de glándulas de secreción interna. Muchas gracias por su atención.